Pero vamos a hacer oración. Padre amado Yahweh, en el nombre de su don Yahshua Mashiach, ministraré tu palabra. Por favor, enmudece cualquier espíritu que no exalte tu nombre. Solamente queremos oír tu preciosa voz. Toda Gabá, muchas gracias Yahshua Mashiach. Omen, be omen. Siéntense allá en casita. Su servidor, doctor Javier Palacios Celorio, Roe de la Keilah, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes en varios idiomas, libros. Todo el material es gratuito. El lema en esta congregación: no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Bueno, vamos a ver este capítulo que es muy interesante. Bendito es el abacados. Vuelvo a repetir, me inclino ante el nombre, no ante el mueble, no ante el estandarte, porque en el Padre Nuestro decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yirkadash Shinha en hebreo, o sea, muy exaltado es tu nombre. Aquí está el nombre. Entonces yo no puedo pasar de una manera irreverente. No idolatro, simplemente estoy haciendo una reverencia ante el nombre que es sobre todo nombre. Bendito es el abacados. Antes de iniciar el tema, quiero seguir promocionando los libros. Son gratuitos, todos los libros son gratuitos. Recuerda que lo que acabo de anunciar en la página gozoypaz.mx hay un link para que puedas descargar todos los libros. Hay un link para que puedas descargar todos los audios. Hay un link para que puedas descargar todos los videos. Aleluya. Está, por ejemplo, este libro, ¿Cómo saber si es uno salvo? Bájenlo ustedes, hermanos, porque están llegando miles de WhatsApp y ya no nos damos abasto. Entonces por eso hemos puesto el material de por sí ahí para que ustedes lo hagan. Si no sabes cómo, fuera de Shabbat, ve con alguna persona que tenga un ciber, que conozca de esto para que te descargue los libros. Miren, este es de liberación demoníaca. Aquí explico todo según la Biblia, no hay inventos míos. Pasos para ser un discípulo de Yahshua HaMashiach. Fabuloso, no hay como estar en los brazos de Yahshua. Este libro, ¿quién es Yahshua HaMashiach? Y por cierto, miren, este libro me interesa mucho que lo tengan porque hay un video que les voy a dejar de tarea. ¿Cuál es el nombre del Mesías? Y aquí lo explico y está, ¿por qué no es Yeshua, sino Yahshua? Todo explicado con fonética, porque ahorita hay una doctrina que los está... Ya sabes, Hasatán no se duerme, Yahshua HaMashiach le reprende, entonces está diciendo, bueno, no es Yahshua, es Yeshua. Pero Yeshua quiere decir salvación. Aquí pongo todo lo que es las concordancias, Strong y demás, todo hasta en escritura hebrea. Este libro es en español, y aquí explico qué es la Torah, cuáles son los pactos, cómo se guarda el Shabbat, etcétera, etcétera, etcétera. Y este es el mismo, pero en inglés, para que tú que tienes conocidos que hablan inglés, pues se los puedas bajar y regalar. Al ratito voy a pasar unos videos que ya nos enviaron varios hermanos que están haciendo un trabajo excelente al maquilar los libros y regalarlos, que el Eterno les va a devolver al 100 por 1. Recuerden, yo no monetizo los videos de YouTube, todo el material es gratuito. Entonces cuando yo digo compartan este video, no es para que yo me llene la cartera de billetes, no, porque yo no monetizo los videos, sino para que la gente conozca todo lo que está pasando ya en el mundo. Bueno, ahora hemos quedado que vamos a leer siempre una cita de protección antes de cada administración. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el Salmo 18. El Salmo 18 y vamos a ir al verso 2. Salmo 18, verso 2 es la administración de hoy en cuanto a la cita de protección. Como está el mundo, hermanos, tenemos que clamar, orar, ayunar, gemir, pedirle al Eterno su bendición, orar unos por otros como hermanos. Dice que oremos por todos los kadoshim, todos los santos del mundo. Y estas citas yo las estoy dando para que tú las vayas pegando. Después voy a poner algunas fotografías. Ya nos enviaron varias fotografías de hermanos que van poniendo las fotografías, las citas bíblicas de protección en su recámara, en su habitación, en su pieza, en su dormitorio. Entonces de esa manera se despiertan y ven una cita de la Biblia. Y entonces eso se reanima. O se van a dormir y leen una cita de la Biblia. Salmo 18, verso 2.
Yahweh, roca mía y castillo mío y mi libertador. Aleluya. Elohim mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio. A ver, todos otra vez. Miren qué cita de fuego. Salmo 18, verso 2. Amén. Yahweh, roca mía y castillo mío y mi libertador. Elohim mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio. Con esta cita, ¿qué más queremos? Yahweh es nuestro protector, y si Yahweh es quien hizo los cielos y la tierra, ¿qué tenemos que temer? A nada ni a nadie. Aleluya. Bueno, voy a empezar con la ministración del capítulo 6 del segundo libro de Samuel. Capítulo 6 del segundo libro de Samuel. Es el regreso del arca. Por más de 100 largos años, el arca había estado fuera del Mishkan. ¿Te acuerdas? Los filisteos, o sea, fue capturada por los filisteos en Afec. Y solamente voy a dar las citas, eso ya está estudiado. Pueden anotar primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 11. Entonces permaneció en Filistea por 7 meses y breve tiempo en Bet-Shemesh. ¿Se acuerdan que los filisteos la devolvieron porque estaban llenándose de tumores, que eran hemorroides, eran cosas terribles? Por eso estudien todos los libros que se van ministrando acá. Y el resto del tiempo pasó el arca en Kiriath Jearim. Ahora, una vez que David había entrado, se había sentado en Jerusalén, Yarushalayim, y la había hecho capital del reino, lo único que faltaba era llevar el arca para allá. Entonces, a ver, vamos a ver para nosotros estamos viendo esto como la historia verdadera, es una historia de verdad, lógico, no es mentira, y aparte, pero ¿cómo lo vamos a aplicar nosotros este capítulo 6 a nuestra vida? Entonces, a ver, una vez que David se asienta en Jerusalén, la hizo capital del reino, pero lo único que faltaba era recuperar el arca. Porque si no hubiera estado el arca ahí, de nada serviría que el rey David se hubiera sentado en Jerusalén. Tenía que colocarla en el Mishkan, que iba a erigir en el monte Sión, y declarar a Jerusalén, Yarushalayim, el centro religioso, para que se entienda, de la nación de Israel. Entonces el rey David fue primero con 30,000 hombres, a Bala de Judea, que es la misma ciudad de Kiriath Jearim. Vamos ahí a movernos entonces un poquito, en la Biblia. Vamos a ir al libro de Josué, antes de que yo empiece a leer. En el libro de Josué, en el capítulo 15, Josué capítulo 15, vamos a ver el verso 9. Josué capítulo 15, verso 9. Aleluya. Y dice ahí, es Josué capítulo 15, verso 9. Y rodea este límite desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Neftoa, y sale a las ciudades del monte de Efrón, rodeando luego a Bala, que es Kiriath Jearim. O sea, es la misma ciudad, por así decirlo. Ahora, fue el rey David ahí con 30,000 hombres para traer el arca de la alianza. De la casa de Abinadab, eso ya lo hemos estudiado mucho tú y yo, porque Abinadab era su guardián. Ahora vamos a ir tantito a Éxodo 25, nos vamos a mover un poquito aquí en la Biblia, en la bendita Torá, aleluya. Torá quiere decir ley, pero más que ley es instrucción de Elohim para su pueblo. En Éxodo 25, en el verso 22, dice así. Esto es muy importante porque la sangre de Yahshua cayó sobre el propiciatorio. Muy importante. Entonces, Éxodo 25, verso 22. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. Le está diciendo a Moisés, a Moshe, de entre los dos querubín. Recuerde que no se dice querubines, sino querubín ya es en plural, que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces, era el punto de conexión con el Todopoderoso. El arca era el punto de conexión con el Todopoderoso.
y solo los levitas podían cargar sobre sus hombros por medio de unas varas, ahorita vamos a leerlo, que atravesaban los anillos de oro. Eran anillos de oro, ¿recuerdan eso cuando estudiamos? Y entonces se encontraban adheridos a él. Ahora, eso está en Éxodo 25, en el verso 14, vamos atrásito. Ahí mismo en Éxodo 25, 14, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. O sea, era un mandato, era una orden, no era si querían o no, se tenía que hacer de esa manera. Vamos al libro de Números, por favor, en Números 4, bendito es el abacados, Números 4, y vamos a buscar el verso 15, Números 4, verso 15. Y vamos a leer también el verso 16. Los espero un momentito, Números 4, con gozo todos, es Shabbat, es el día principal de la semana, aleluya. Números 4, verso 15, dice así: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el Mishkan y todos los utensilios del Mishkan, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, cosa cada dos que no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el Mishkan de reunión, pero a cargo de Eleazar, hijo del Cohen Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el Mishkan y todo lo que está en él, el Mishkan y sus utensilios. Entonces eran órdenes muy claras del parte del Eterno. Ni aún los levitas, repito, ni aún los levitas podían tocar el arca o mirar dentro de ella porque era cosa santa. Entonces no es posible saber cómo en este capítulo 6, por qué el rey David hizo a un lado los mandamientos, las instrucciones del Eterno, pero él, Usa y Ahío, hijos de Abinadab, colocaron el arca en un carro y avanzaron en medio de una gran celebración musical, por así decirlo, hasta Jerusalén. El uso de instrumentos, amados Sahim, lógico, instrumentos musicales, era común en la adoración de Israel, para el Elohim de Israel, y eso está en el Salmo 150. Ahora, en el verso 6, ahorita lo vamos a leer, del verso 6, estamos en el capítulo 6 del segundo libro de Samuel, del verso 6 al verso 11, por el camino pasaron por un tramo malo, muy sinuoso, entonces por la era de Nacor o Kidón, y entonces los bueyes tropezaron con peligro de que se cayera el arca, y en una reacción instintiva, Usa, uno de los vigilantes, extendió su mano al arca para detenerla, pero lo cual fue un acto de irreverencia al que le costó la vida. Ahora vamos a ir a Primera de Crónicas, por favor, amados Sahim. Ahorita ya vamos a leer el capítulo 6. Vamos a Primera de Crónicas y vamos a buscar, bendito es el nombre del abacados, el capítulo 13. Primera de Crónicas 13, vamos para allá. ¿Estás contento? ¿Contenta? Eso. Primera de Crónicas 13, vamos a ver el verso 9. Dice aquí: pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Yahweh se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Elohim. Y David tuvo pesar porque Yahweh había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Esto es el quebrantamiento de Usa. A ver, he oído muchos comentarios de esto. Muchos dicen como que a Dios se le pasó la mano, ¿no? No, pero al Eterno no se le pasa la mano. Decir eso es una irreverencia. No. Vamos a entender que ni los levitas podían tomar el arca, solamente los Kohanim, mal traducido como sacerdotes, ni los levitas podían mirar dentro del arca porque era una cosa santa, y que no es posible entender lo que dije hace un momento, por qué al rey David se le ocurrió poner el arca en este carro jalado por bueyes. La cuestión es que Usa murió por ello. Ahora vamos a entender esto porque eso nos toca a todos. Te toca a ti, a ti, a ti, a ustedes, a mí, a
todos nos toca que si fallamos en algo al Eterno que Él nos ha delegado, hasta la vida nos puede quitar. Y con todo derecho. Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que realizamos, porque muchas veces la gente, al no saber Biblia y al no temer al Todopoderoso, dice cosas irreverentes. Voy a repetir 5 veces esta frase para que la anoten, por favor. La naturaleza de la disciplina de Yahweh debe entenderse a la luz de su santidad absoluta, su Kedushá, su santidad absoluta, la cual requiere que las obras sagradas se lleven a cabo de la misma manera. Esa es la primera vez. Va la segunda, amados preciosos. La naturaleza de la disciplina de Yahweh debe entenderse a la luz de su santidad absoluta, la cual requiere que las obras sagradas se lleven a cabo de la misma manera. Va la tercera vez para que ustedes lo puedan anotar, pero anótalo con letra grande, ¿eh? La naturaleza de la disciplina, o sea, del castigo de la disciplina de Yahweh, debe entenderse a la luz de su santidad, de su Kedushá absoluta de Yahweh, la cual requiere, Él reclama que las obras sagradas que nos ha delegado a ti y a mí se lleven a cabo de la misma manera. Va la cuarta vez. La naturaleza de la disciplina de Yahweh debe entenderse a la luz de su santidad de Yahweh, de la Kedushá de Yahweh, la cual requiere, Él reclama, exige que las obras sagradas que nos ha delegado a todos los que nos dedicamos a esto, se lleve a cabo de la misma manera. Quinta vez y última. La naturaleza de la disciplina de Yahweh debe entenderse a la luz de su santidad absoluta, de su Kedushá absoluta de Yahweh, la cual requiere que las obras sagradas se lleven a cabo de la misma manera. En Jeremías 48:10, vamos para allá. En Jeremías 48, verso 10, vamos a ver qué dice, aunque no le está hablando directamente al pueblo de Israel, pero esta enseñanza nos llega a todos. Jeremías 48, verso 10. Búsquenlo por favor, que nos va a servir a todos, empezando a mí como Roe, pero a todos, los Roim, los pastores, los ancianos, todos como hermanos, todo aquel que tenga un ministerio. Y aunque no lo tengas, te toca esto. En Jeremías 48, verso 10 dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Yahweh, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Bueno, aquí le está dando recomendaciones a otro pueblo, pero nos vamos a quedar con la parte A de este verso. En pocas palabras, maldito el que hiciere indolentemente, o sea, de mala gana, la obra que Yahweh le ha delegado. Cada uno de nosotros tiene un ministerio, pastores, roín, ancianos, hermanos, todos, aunque estén cerradas las congregaciones. Cada uno de nosotros tiene un ministerio. El primer ministerio es anunciar la palabra del Eterno. Eso lo dijo Yahshua, no lo digo yo. Entonces, a ver, cuando te viene un embarazo, es porque el Eterno reclama eso. Porque Él es 3 veces santo, Kadosh, 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 santo, 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 dice la Biblia, ¿no? Y Él requiere, Él demanda que las obras sagradas que nos ha delegado se lleven a cabo de la misma manera. Tremendo, ¿no? Hemos fallado. No hemos estado a la altura de las circunstancias de lo que Yahweh quiere. Apurarle todos y más en este tiempo que es malo, bastante malo, y se pondrá peor. Porque ya hablé el miércoles sobre si que ya se está anunciando como el Mesías toma la corona, es doble corona, porque se le dio el coronavirus para que cierre el mundo, y se le da la corona como rey, entre comillas, para que abra el mundo y quede como el Mesías. Tremendo, pongámonos a pensar a eso. Y se le dio una corona y salió venciendo y para vencer.
Si es que este fuera, pero de todas maneras viene el anti-Mashiach, pero viene Yahshua HaMashiach. Entonces, a ver, la naturaleza de la disciplina de Yahweh debe entenderse a la luz de la santidad absoluta de Yahweh, de la Kedushá, la cual Él requiere, demanda, exige que las obras sagradas que nos ha delegado se lleven a cabo de la misma manera. Por eso mató a Usa. Entonces nosotros no podemos ser menos, o sea, decir, bueno, eso le pasó a Usa, etcétera, no pasa nada. David, el rey, aprendió la lección. No hizo berrinche, no hizo, pero ¿por qué? Y esto y el otro, y aquí y allá. Entonces, a ver, David aprendió la lección y no movería el arca otra vez hasta que Yahweh le diera la orden. Porque si no, ay de él, a pesar de que era el rey. Y yo bendigo la memoria del rey David. Así que estuvo el arca de Yahweh en casa de Obed, Edom, Geteo, 3 meses. Él era nativo de Gat. Finalmente la procesión comenzó una vez más, ahora conforme Yahweh lo demanda, según lo que vimos en Éxodo 25. Y David, atención, aquí vamos a aprender otras cosas. David se vistió con vestiduras de Cohen, o sea, de sacerdote, mal traducido, de Cohen, un efod de lino. Ofreció un holocausto y danzó y gritó de júbilo con los israelitas y tocaron los shofarot, el shofar, pero en plural shofarot, el cuerno de carnero, porque iban contentos, iban alegres, iban gozosos. Y todo fue a través de los Kohanim, como debe de haber sido en el principio y como fue la orden que Yahweh dio a Moisés. Ahora, cuando alguien se sale de su ministerio, de lo que el Eterno le ha encomendado, se mete en 1000 problemas. Entonces, vamos a ver que hubo reyes que no hicieron lo correcto. Vamos a ir a Primera de Reyes, por favor. Allá en Primera de Reyes, en el capítulo 3, amados Sahim, todos gozosos, contentos. Primera de Reyes 3 y verso 4. Entonces, el rey Salomón, él ofrecía incienso y cosas que no debía, o sea, y sacrificios en lugares altos de donde no debía ir, todavía debía ser en el Bet Hamidash, en el templo. Entonces, Primera de Reyes 3:4, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y se sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Yahweh a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo: Elohim, pide lo que quieras que yo te dé. Entonces, ha habido mucha confusión en esto, si fue correcto o no fue correcto, pero no era correcto, tenía que haberlo hecho en Jerusalén. Recuerden que eso está en la Torah, no es invento mío, que no se puede derramar sangre de sacrificios, o sea, no se podía derramar sangre de sacrificios fuera de Jerusalén. Por eso a Yahshua, después, o sea, tras las puertas, o sea, fuera de las puertas de Jerusalén, y fue eso una abominación, porque Él es el Rey de Reyes. Pero eso lo hizo el Eterno así, para la salvación tuya y mía y de todos los que queramos. Ahora, en Segunda de Crónicas, vamos a Segunda de Crónicas, lógico, ya había muerto su papá, el rey David, y David no sacrificaba ahí. Segunda de Crónicas, bueno, no él, sino los Kohanim. Segunda de Crónicas, vamos a ver el capítulo 26. Y voy a leer del verso 16, Segunda de Crónicas 26, del verso 16. Busquen Segunda de Crónicas, capítulo 26, ya lo tienen. Ahora busquen el verso 16 y hacia el 19. Amén. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Yahweh su Elohim, entrando en el templo de Yahweh para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el Cohen Azarías, y con él 80 Kohanim de Yahweh, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías,
Y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Yahweh, sino a los Coanín, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlos. Sal del santuario, o sea, del Mishkan, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Yahweh, tu Elohim, el Elohim Todopoderoso. Entonces hubo reyes que hicieron cosas que no eran correctas. Y aquí al rey David, vuelvo a repetir, no sabemos por qué, se le olvidó, qué pasó, nadie lo recordó. Decirle: no, así no debe ir el arca. Pero eso quedó como enseñanza para ti y para mí. Yo me incluyo, si quieres, en primer lugar, aleluya, que debemos de hacer las cosas con excelencia. Si a ti te ha delegado algo, no sé, cualquier ministerio, hazlo excelente y más que excelente. Piensa en tu esposa, si eres varón, y piensa en tus hijos. Cuidado, no podemos jugar con las cosas del Eterno. Esto no es una religión. Estamos sirviendo al único Elohim vivo y verdadero. No podemos fallarle, no debemos fallarle. Ahora, llegaron a Jerusalén y su esposa Mical, al ver a David, está en el verso 20, lo reprendió, lo regañó, por así decirlo. Y en el verso 21 y 22, David se defiende, se separa de ella y nunca tuvo hijos por ello, o era estéril, o fue una maldición que le cayó por haber hablado mal del rey David, el ungido de Yahweh. Y es que está claro, aunque sean del mismo pueblo, el que te bendijere, yo lo bendeciré; el que te maldijere, yo lo maldeciré. Eso parece que hasta la fecha la gente no lo toma en cuenta, pero hay que tomarlo muy en cuenta. Ahora, ¿qué hizo Mical? Vamos a ver, vamos a leer. Bueno, pero la idea es esta, para que no se me vayan a cruzar las antenas, como decimos aquí. Mical había interpretado mal el celo del rey David, porque era un celo santo, era un celo sagrado, y lo confundió como exhibicionismo, como si el rey David estuviera haciendo payasadas, se estuviera exhibiendo. Ahora, el arca fue colocada en el Mishkan que David había levantado, y ahí continuó con el sacrificio de ofrendas de paz delante de Yahweh, y culminó con una celebración con regalo de comida. Ahorita lo vamos a leer. Ahora, ¿qué enseñanza nos deja este capítulo 6? Lo vamos a leer y ahorita vamos a llegar a una conclusión. Vamos al el segundo libro de Samuel, capítulo 6. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Elohim, sobre la cual era invocado el nombre de Yahweh de los ejércitos, que mora entre los querubín. Pusieron el arca de Elohim sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Elohim, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Yahweh con toda clase de instrumentos, Salmo 150, de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacor, Usa extendió su mano al arca de Elohim y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Yahweh se encendió contra Usa, y lo hirió allí Elohim por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Elohim. Primera enseñanza, ya lo comenté. La disciplina de Yahweh es conforme a su santidad. Él es infinitamente santo. Nosotros somos humanos, pero podemos dar el extra y hacer bien nuestro ministerio. Más nos vale, porque si no, tomemos en cuenta esto. 2, no buscar ministerios a los cuales no se nos ha llamado. Porque tiene la persona muchos problemas, se va a enfrentar con el mismo Yahweh, no con el diablo. Y a él temed. O sea, el eterno Yahshua dice: teme al que puede mandar el alma y el cuerpo al infierno. O sea, porque el diablo no puede hacer eso, pero Yahweh sí. Él es el Todopoderoso. Entonces vamos a ser obedientes todos. Ahora sigo leyendo, verso 8. Y se entristeció David por haber herido a Yahweh a Usa,
y fue llamado aquel lugar Pérez Susa hasta hoy. Y temiendo David a Yahweh aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Yahweh? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Yahweh a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Yahweh en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Yahweh a Obed-edom y a toda su casa. A ver, esta es otra enseñanza. Si tú adoras a Yahweh con todo tu corazón, tu alma, tu fuerza, tu mente y tu ser, que ya dije, con toda sinceridad, con toda inteligencia, tu entendimiento, etc., el Eterno te va a bendecir. No te va a faltar pan, aleluya. No te va a faltar agua, no te va a faltar leche para tus niños. Te va a guardar. Él es fiel, Él es bueno. Salmo 91. Él guarda a sus hijos. Pero cuidado si uno desobedece al Todopoderoso. Verso 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Yahweh ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Elohim. Y ahorita voy a explicar el por qué. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Elohim de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Elohim habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Yahweh y estaba vestido con un efod de lino, o sea, se vistió como un Cohen, y eso estaba bien porque el rey podía ser un Cohen, pero no hacer las cosas del Cohen. Yahshua HaMashiach es el sumo Cohen, él es rey y profeta, bendito es su nombre, y es rey de reyes y profeta de profetas. Así David, dice el 15, y toda la casa de Israel conducían el arca de Yahweh con júbilo, o sea, con yobel, con alegría, gozo y sonido de shofar. Verso 16. Cuando el arca de Yahweh llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, fíjense, muy importante, no dice Mical, esposa de David. Ahorita voy a explicar eso. Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Yahweh, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Yahweh y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Yahweh. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Yahweh de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. ¡Qué rico! Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. ¡Aleluya! Eso es lo que debe ser un ungido de Yahweh, bendecir, no estar sacándole dinero a la gente. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Yahweh quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Yahweh, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Yahweh. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. A ver, vamos a analizar todo esto. Falta administración, amados preciosos. Bueno, entonces nos quedamos en que el rey David hace una comida y los invita a todos. Ahora, David nunca se desnudó. Número 1, lo que has visto en las películas no es cierto. Hay que quitarse eso de la cabeza. No es cierto, nunca se desnudó. 2, se vistió como un Cohen. Y la vestimenta de un Cohen, si tú revisas en Levítico, nunca era transparente, como lo hacen hacer aparecer en las películas. Ahora, ¿qué es el arca? El arca representa aquí en la tierra, atención, el trono visible de Yahweh. Por eso es tan importante. A ver, voy a volver a repetir. ¿Qué representa el arca? El trono visible de Yahweh. El trono visible de Yahweh. Así como Yahshua es la imagen del Elohim invisible, porque es Elohim, el arca representa el trono, pero en este caso visible de Yahweh. Porque recuerda, si tú revisas
Profundidades del reino de los cielos, son 24 temas, si no mal recuerdo. Ahí explico el trono de Elohim, pero él quiso también aquí poner su trono y está en el arca, porque desde ahí hablaba sobre el propiciatorio entre los querubín, hablaba Yahweh con Moisés y su rostro hasta resplandecía. Ahora, en Levítico 3, no vamos para allá, están todos los sacrificios de reconciliación, sacrificios de paz. Eso tú y yo lo vimos aquí en el verso 17. Entonces, todas esas ofrendas de paz y demás están en Levítico 3, tú lo puedes estudiar. Ahora, ¿qué buscaba David? Vamos a ir por partes. ¿Qué buscaba David? Honrar a Yahweh, traer el arca hacia Jerusalén, porque vuelvo a repetir, de nada serviría haber logrado entrar y sobre los jebuseos y estar ahí sin que estuviera el arca, el trono visible de Yahweh. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Permítame ver varias ideas. Aquí donde dice el verso 22, en segundo libro de Samuel capítulo 6, aún así me haré más vil. Entonces nunca descubrió su desnudez, la ropa no era transparente para empezar. Y en el verso 23 dice Mical, hija de Saúl, otra vez. Si tú ves el verso 16, dice, aconteció que Mical, hija de Saúl, no dice esposa de David. En el verso 23, y Mical, hija de Saúl. Entonces, esto habla lo que hubiera querido, o sea, David hubiera querido tener un hijo con Mical. ¿Por qué? Porque así se habría fortalecido las tribus del norte con un heredero, no al trono, de Saúl. O sea, con un hijo, un descendiente de Saúl, a través de Mical, a través, en primer lugar, del rey con la simiente de David. Pero por lo que vamos viendo aquí, esta mujer quedó estéril como una maldición por haber hablado mal de su esposo. O bien, el rey David ya no tuvo relaciones con ella jamás. Pero de todas maneras fue una maldición. O sea, desde el punto de vista que se le quiera ver, es una maldición. Ahora, el símbolo de la presencia de Yahweh, que era el arca, o sea, el trono visible, por así decirlo, el arca, el trono visible de Elohim, el símbolo de la presencia de Elohim debería ser sostenido, como lo vimos en Éxodo 25, por hombros de hombres consagrados. No a través de un carro, aunque fuera nuevo, y no a través de bueyes. Entonces, esto, vuelvo a repetir, nos sirve para mil cosas. Y lo que hizo el rey Usías, que vimos en Segunda de Crónicas, o sea, no hacer nada que no sea delegado por Yahweh, porque si no, entonces se mete uno en problemas. Si queremos hacer otro ministerio o ir más allá de lo que se nos ha concedido hacer de parte del Todopoderoso, tendremos problemas. Mejor hacer nada más lo que nos toca y ya. El que profeta, profeta, el que pastor, pastor, el que shaleach o sheliach, un apóstol, aleluya, y todos contentos y felices. Ahora, decía yo del verso 16, entonces, cuando dice hija de Shaul, entonces no dice como la esposa de David, porque aquí el escritor de Samuel está dando un mensaje claro, que era Mical orgullosa igual que su padre. O sea, en la manera de cómo uno escribe, la grafología, yo apenas a unos hermanos, eso es lícito, no es nada de cábala ni nada de eso, como uno firma, según las líneas, está la personalidad ahí. Eso ya lo expliqué hace muchos años, no sé si quedó filmado, no sé, ni en qué video, perdónenme, pero también no nada más es la forma de escribir, sino la forma como se relatan las cosas. No sé si me doy a entender, esos dos diferentes. Entonces, la manera de escribir de uno, ahí está plasmada nuestra personalidad, nuestro temperamento, el carácter, etc. Pero también la manera de escribir, en cuanto a la manera de describir las cosas, como suceden,
indica mucho. Y aquí el escritor está mandando un mensaje claro. Mical, hija de Saúl, en el verso 16, Mical, hija de Saúl, en el verso 23. Igual a orgullo, igual que el rey Saúl. Tremendo, ¿verdad? O sea, no con humildad, porque si no, entonces el mismo escritor de Samuel, de los dos libros de Samuel, hubiera puesto esposa de David, etcétera. Entonces se ve que este personaje, que no sabemos quién es, ya lo ministré desde el primer libro de Samuel. Muchos dicen sí fue Samuel, otros dicen no fue Samuel. Bueno, de todas maneras, fue Samuel o no fue Samuel, está indicando qué clase de persona era Mical. Ahora, en el verso 20, aquí del segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 20, dice: volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibirle dijo, fíjate que está entre signos de admiración, o sea, le gritó: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos. Cómo se descubre sin decoro un cualquiera. Tremenda ofensa a un ungido de Yahweh. Pero bueno, así es. ¿Cómo se descubre sin decoro un cualquiera? Ahora, vamos a ir a Primera de Crónicas. En el 16, vamos allá. Primera de Crónicas 16, 43. Y ahí en Primera de Crónicas 16, 43 te dice: y todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Nada más. Ahora, vamos a Primera de Crónicas 13. Por favor, amado Sajín, Primera de Crónicas 13, si todavía no eres muy diestro para buscar, muy ágil para buscar en tu Biblia, ve anotando las citas. De todas maneras, no te preocupes, este tema se está siendo filmado. En breve estará en YouTube, primeramente Yahshua, y también en la página gozoypaz.mx en audio. Entonces, Primera de Crónicas 13, en el verso 5. Aquí está la reseña. Dice Primera de Crónicas 13, verso 5. Entonces David reunió a todo Israel desde Sir de Egipto hasta la entrada de Ahamat para que trajesen el arca de Elohim de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Bala de Kiriat Jearim, que está en el Judá, para pasar de allí el arca de Yahweh Elohim, que mora entre los querubín, sobre la cual su nombre es invocado. Y se llevaron el arca de Elohim de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro, y David y todo Israel se regocijaban delante de Elohim con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas, o sea, shofarot. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Yahweh se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió de ahí delante de Elohim. Y David tuvo pesar porque Yahweh había quebrantado a Usa, por eso lo llamó a aquel lugar Perez Usa hasta hoy, o sea, el quebrantamiento de Usa. Y David temió aquel día a Yahweh y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Elohim? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom Geteo, y el arca de Elohim estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Yahweh la casa de Obed-edom, eso ya lo estudiamos, y todo lo que tenía. Bueno, ¿acaso todo lo que leímos dice que se desnudó? No, entonces es muy importante que si tú viste una película te quites eso de tu cabecita, de tu cabeza, y mejor leemos la Biblia, y sobre todo con lupa hebrea, aleluya, y vemos que no, y no era transparente su vestimenta, porque se vestió como un Cohen. O sea, el rey David no pecó. Entonces, a ver, voy a hacer un resumen, esto es muy importante. A ver, si el arca, porque así es el trono visible de Elohim, le interesaba mucho al rey David llevarla a Jerusalén. 2, ¿por qué? Porque era la capital de Israel, el centro religioso, por así decirlo. Ahora,
Si tú guardas con celo tu ministerio, no dejas de orar, el Eterno te va a bendecir. Porque somos templo del Ruach HaKodesh. Y eso ya lo expliqué en profundidades del alma. ¿O dónde se encuentra el alma? Entonces, el trono del Todopoderoso, o sea, tiene que estar en nuestro corazón, en nuestra manera de sentir, de pensar, de actuar. No sé si es el número 3 o el número 4. Solamente los Kohanim podían hacer las cosas sagradas, las más santas, Kedoshot en hebreo, y luego la instrucción era así, con las varas. Entonces, tenemos que aprender a hacer las cosas, o hacer las cosas como el Eterno quiere. Y la disciplina, el azote, va a ser según la santidad del Eterno. Imagínate, mejor nos portamos bien todos y no causamos problemas. Ahora, es muy importante entender eso. Por no sé cuántas veces quisiera yo repetirlo. Yo sé que son inteligentes, muy inteligentes, y los bendigo a todos. Pero es muy importante que nunca se descubrió. O sea, no descubrió su cuerpo el rey David, porque era un Kadosh. Y tú dirás, pero pecó después. Eso fue después, y vamos a verlo también con lupa hebrea. No ir más allá del ministerio que el Eterno nos ha delegado. Y bueno, aquí el autor, la hija de Shaul, verso 16, verso 23. ¿Por qué? Porque no era humilde la señora, en pocas palabras. No era humilde Mical, sino entonces diría, es la esposa de David. Cualquier mujercita, cuando se casa, ella quiere que le llamen la esposa de, y debe ser un honor tanto para el varón como para la mujercita. ¿O acaso nosotros no somos la esposa de Yahshua? Ahorita la novia, Harua Bejakala Ribó, el espíritu y la novia dicen ven. Entonces, si estamos esperando a Yahshua, pues para nosotros es un honor decir que somos la esposa de Yahshua, ¿o no? Claro que sí. Ahora, esto grábenselo bien todos. Yo me lo grabé muy bien desde hace mucho tiempo. No podemos hacer las cosas al atropello ahí, como se nos ocurra, porque es muy peligroso, amados Sahim. Y tú puedes sacar más enseñanzas de este capítulo 6, pero yo creo que con lo que se ministró. Y bueno, aquí dice que danzaban y cantaban. Y hoy estuve recordando mucho eso, amados hermanos, Roín, que me ven, que me escuchan, ancianos, aquellos santos que prevalecen. Cuando estuvimos aquí en las fiestas grandotas, ¿se acuerdan? Vengan, vengan, porque tal día será la fiesta en los patios, y nos gozamos. Nos gozamos y danzamos hasta la madrugada. Fueron muchos años así. Y yo recordaba todo eso hoy. Y bueno, mi hija y yo compusimos nuevas Jalelot, y le decía yo a mi hija, viniendo ahorita para la Keilah, le decía, mira, este disco quedó pendiente, pero lo vamos a estrenar en el milenio para darle gloria al Eterno. O sea, Kabod, al Eterno, exaltar el nombre de Yahweh. Entonces, para ti este mensaje también es para ti, que veniste, que eres un santo, que prevaleces en Yahshua Mashiach y que te gozaste. Síguete gozando, a pesar de que las congregaciones estén cerradas. Porque realmente yo recuerdo muchos momentos gratos, muchos, pero muchísimos momentos gratos con todos ustedes cuando esta congregación estuvo abierta, cuando esta congregación abrió sus puertas de par en par, tanto en ese portón que tú te acuerdas como en el portón del medio, y entraban cientos y cientos, y por acá pasaron millones de personas, y ahora ya millones de personas. Pero fue una cantidad de almas. Yo estoy muy contento porque cumplí, no me estoy adornando, pero cumplí, atendí lo mejor que pude, los bendije, ¿se acuerdan? Uno por uno, etcétera. Todavía antes de que fuera cerrada la congregación, el Eterno puso en mi corazón que yo consiguiera unas piedras con color zafiro, no de zafiro, pero sí, como es el trono de Elohim. Le repartí una piedrecita a cada congregante. Todavía vinieron otros hermanos de otras congregaciones de Gozo y Paz.
etcétera. Entonces, hasta el último Shabbat, y eso quiero recapitularlo para este Rosh Hodesh. Atención, hermanos, porque vamos a entrar al 5.º mes. Y nos gozamos todos, pero esos momentos no volverán hasta que venga Yahshua. Porque muchos todavía piensan que pudieran ser otra vez las fiestas así. Pero voy a comentar esto. O sea, lo que tiene planeado el gobierno mundial, no pueden entrar niños. Si es que se abriera la congregación, no pueden entrar niños, no pueden entrar personas de 60 años hacia arriba. No se puede danzar, no se puede uno tocar de las manos ni abrazar. No podemos comer pan, vino. Si es que se abriera, pan, vino, no se podría cantar, porque según la OMS es una manera de contaminación. Imagínense. En un supermercado de acá, o sea, una tienda de acá, se van a caer de la silla, pero esto ya empezó a suceder aquí en Tehuacán. Dice, prohibido hablar. O sea, entra una persona, nada más una sola persona, no puede entrar 2 personas. Entra una persona a ese supermercado, pero ya no es la cuestión que lleves nada más el cubreboca y que entres una persona que te tome la temperatura aquí o en la mano. Pues lógico, la preparación para la marca de la bestia a nivel mundial. Y luego que pases por el tapete sanitizante, etcétera, etcétera, y luego todavía no puede usted hablar. Tremendo, ¿verdad? Entonces lógico que tiene que venir un falso libertador, el antimashiach. Y analicemos este capítulo 6 para nosotros. Eso sucedió. Entonces que nosotros no hagamos irreverencias al Todopoderoso, o sea, pecados menos, no. Que hagamos las cosas bien, que nuestro ministerio sea excelente para cabo de Yahshua Mashiach. Todos somos humanos y cometemos torpezas, empezando por mí, pero que no lo hagamos a propósito. O sea, que no cometamos torpezas, porque eso ya no es torpeza, eso ya es pecado. Cierren su Biblia, cierren su Tanaj, amados Sajín, y voy a pasar de este lado del altar.